una tranquila madrugada en Darlington, Indiana, cambiaría rotundamente luego de una llamada al 911. Al otro lado de la línea, una voz femenina dijo unas palabras que harían estremecer a cualquier persona. Me acabo de apuñalar y maté a mis 2 hijos. Esa mujer era Brandy Worley, de 30 años. Aparentemente una madre amorosa que cualquiera podría ver en las fotos de su perfil en Facebook, junto a sus pequeños Tyler, de 7 años, y Charlie, de 3. Pero en ese momento algo siniestro había ocurrido en su hogar. Para Brandy, perder la custodia de sus hijos no era una opción. Su esposo Jason le había pedido divorcio un día antes, y esa petición desencadenó una serie de eventos que terminarían en tragedia. Jason Worley había construido su vida en Darlington, donde trabajaba como ingeniero de software. Era un hombre metódico y centrado, con una carrera estable y un compromiso inquebrantable para con su familia. Casado con su novia de la adolescencia, Brandy, vivían lo que aparentaban una vida normal, feliz. Sin embargo, debajo de esa superficie de aparentemente estabilidad se estaba gestando una tormenta. Como les decía, la familia Worley en redes sociales parecía una familia modelo. Las publicaciones de Brandy estaban llenas de fotos de sus hijos y acompañadas de mensajes de amor para con ellos. Pero las grietas de este matrimonio se comenzaron a ver a partir del 2015, cuando Jason empezó a sospechar que Brandy le era infiel. Pasó noches enteras con insomnio y muchas dudas. Jason constantemente revisaba el celular de Brandy para encontrar las evidencias de esta infidelidad. Hasta llegó a instalar un software de rastreo en este teléfono. Claramente una medida desesperada por encontrar esa verdad que él quería saber. Y lamentablemente la encontró. Las sospechas de Jason se hicieron realidad. Brandy había mantenido una aventura. A pesar del dolor de haberse enterado de todo esto, Jason optó por seguir adelante. Creía que lo mejor era intentar mantener la familia unida, que sus hijos merecían crecer con ambos padres, juntos. Pero lamentablemente las tensiones se iban acumulando y la relación se volvía cada vez más tóxica, obviamente. Las discusiones eran constantes y con el tiempo Jason comenzó a buscar refugio en internet, publicando sus pensamientos en foros como Reddit bajo el alias Jason in Hell. En estos mensajes describía los detalles más íntimos de su vida, compartiendo con extraños toda la situación que él estaba viviendo, todo ese calvario que él estaba viviendo. Dentro de estas interacciones que iba generando en internet, los mensajes más comunes que se encontraban eran bastante claros y directos. Le recomendaban que debía divorciarse, dejar ese pasado atrás y salvarse a sí mismo. Y aunque Jason seguía con dudas, sabía que la situación no iba a aguantar demasiado. En noviembre de 2016, finalmente decidió poner fin a este matrimonio, pidiéndole el divorcio a Brandy. Y este acto sería claramente el detonante para lo que vamos a escuchar de ahora en adelante. Fue a las 4:35 de la mañana del 17 de noviembre de 2016 cuando Worley llamó al 911 y dijo que se había acuchillado y asesinado a sus 2 hijos. Montgomery County 911, where's your emergency? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kids. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3? 7. 7 and 3? Mm-hmm. Okay, and where are you at? In my living room. You're in their living room? Mm-hmm. Okay, and are you armed now with the knife still? No, it's in my children's room. Okay, are you still there? Hello? Yeah. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. Okay. And do you have any other weapons with you? Yeah. No. No? Okay. And what are you feeling right now? I mean, you're tired? Are you where? Yeah. I took a lot of Benadryl. You took a lot of Benadryl? Yeah. Okay.
Is the front door unlocked? No, we don't use it. You just use the back door? Yeah. Side. It's on the side. It's unlocked. Okay. And is there anyone else in the residence besides your children and you and your husband? I called my mom. You called your mom? What did she say? I hang up and call 911 and she'd be here in a second. Lo que en ese momento el operador desconocía totalmente es que durante toda esta llamada Jason estaba durmiendo en la planta inferior de esta casa, ajeno totalmente a la pesadilla que estaba a punto de descubrir. No fue hasta que escuchó los gritos desgarradores de su suegra, subió corriendo las escaleras para encontrarse con una imagen totalmente escalofriante. A su esposa, aún empapada de sangre, mirándolo directamente a los ojos, y le dijo con una frialdad aterradora: ahora no puedes quitarme a los niños. Jason quedó totalmente paralizado. Su corazón latía con mucha fuerza, mientras las palabras de Brandy lo atravesaban como puñales. No podía, y creo que nadie podría procesar lo que estaba pasando en ese momento, y lo que acababa de escuchar. La noche anterior, el 16 de noviembre de 2016, Brandy le había insistido que quería ir a Walmart para comprar unas cosas, supuestamente unos limpiapipas para un proyecto de la escuela de Tyler. Lo que Jason realmente no sabía es que en lugar de ir a comprar esos limpiapipas, fue a comprar un cuchillo de combate. Esa misma noche, se lo ocultó a Jason, esperó a que se durmiera y luego llevó a cabo su macabro plan. Primero despertó a Tyler y lo invitó a pasar una fiesta de pijamas en la habitación de su hermana Charlie. Ninguno tenía la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder. Tyler fue el primero. Brandy se sentó sobre él y con el cuchillo que había comprado lo apuñaló varias veces en el cuello. Charlie despertó en medio de este ataque, pero su madre le aseguraba que estaba todo bien. Le dijo que vuelva a dormir. La pequeña, con toda la inocencia del mundo, confió en las palabras de su madre. Cerró los ojos y volvió a sumergirse en el sueño, sin saber qué serían los últimos momentos de su vida. Tras acabar con Tyler, Brandy acabó con la vida de Charlie, la más pequeña. Tras la llamada al 911, la policía se hizo presente en el lugar lo más rápido que pudieron, pero lamentablemente al llegar no había nada que se pudiera hacer. Encontraron a los niños tendidos en el suelo de la habitación de Charlie, con profundas heridas en el cuello. Al mismo tiempo encontraron a Brandy sentada, totalmente tranquila, también herida por apuñaladas que se había hecho a sí misma. Cuando le preguntaron por qué había hecho todo esto, ella fue clara: mi esposo quería el divorcio y llevarse a mis hijos. No quería que él los tuviera. Lo que siguió fue el arresto sin resistencia por parte de Brandy, pero la escena que se encontraron en ese lugar es algo que realmente los marcó. Los cuerpos yacían en el suelo completamente tapados de sangre, el cuchillo ahí estaba todavía tirado junto a ellos. El horror de lo ocurrido claramente dejó profundas heridas en Jason. Nada podría aliviar el dolor de haber perdido sus dos hijos de una manera tan brutal. Durante el juicio, cuando se le preguntó cómo se sentía tras la sentencia de Brandy, simplemente dijo: lo único que me importa es no volver a verla nunca más. Brandy Worley fue condenada a 120 años de prisión por el asesinato de sus hijos, aunque su abogado argumentó que ella padecía una profunda depresión. Nada de eso justifica la brutalidad del crimen. A veces no hay explicación para el mal, dijo el juez durante la sentencia. Brandy durante el juicio no mostró remordimiento alguno. Se declaró culpable del asesinato de Tyler y Charlie y fue sentenciada a 120 años de prisión. Jason, en medio de este dolor, se aferró a la única pequeña victoria que le quedaba: saber que Brandy pasaría el resto de su vida tras las rejas.